Buenos días. Buenos días, doctor. Doctor. Vamos a comenzar nuestra clase y vamos a empezar con fiebre reumática. Para la próxima clase, cuando sea presencial, vamos a exponer los diferentes medios complementarios de diagnóstico, porque eso lo podemos también explicar mejor en la pizarra. Entonces ahora vamos a adelantarnos un poquito, después vamos a ver rayos X, vamos a ver ecocardiografía y los otros exámenes complementarios. Por ahora entonces vamos a ver, comenzando a ver valvulopatías y empezando con la causa inflamatoria más frecuente que produce valvulopatía. No es una patología actualmente muy frecuente, cada vez menos, porque la epidemiología de esta enfermedad está relacionada con las carencias de la comunidad y es más de personas de corta edad. Entonces, como las condiciones de vida de la gente han mejorado hasta cierto punto y también el acceso a la salud, por eso es que esta enfermedad ha retrocedido. El uso de antibióticos también, la mayor posibilidad de acceder al médico y a usar antibióticos ha disminuido la frecuencia. De todas maneras, todavía existe y la tenemos que ver. Es una enfermedad de los países subdesarrollados principalmente, con todas esas carencias que tienen las personas individualmente o socialmente y también relacionadas con el poco acceso a la salud. Fiebre reumática entonces se llama el tema. Hay diferentes tipos de reumatismo, ¿no? Hay la artritis reumatoidea, hay la artritis reumática de la edad, y así se confunden a veces los términos. Fiebre reumática es un proceso inmunitario sistémico. Quiere decir de que hay un trastorno general del organismo. Hay una influencia de la enfermedad general, no es local. Y esto se debe generalmente a una secuela por infección estreptocócica hemolítica de la faringe. Ese es de la patología. Sino que solamente es un porcentaje de personas que se van a enfermar de fiebre reumática. Entonces es el estreptococo beta hemolítico el causante de la infección en la faringe y que da inicio a la reacción inmunitaria sistémica para que produzca lesiones en otras regiones del organismo. Hay también lesiones infecciosas de la piel por estreptococo, pero que estas en general no producen fiebre reumática. ¿Dónde primero se inicia el cuadro? Hemos dicho que en la faringe. Y aquí tenemos una imagen de la orofaringe, donde hay un proceso inflamatorio, enrojecimiento, amígdalas aumentadas de tamaño. Este es el factor inicial de la enfermedad. Luego,
Cuando esta faringitis produce fiebre reumática, va a lesionar las articulaciones grandes, rodillas, tobillos, codos, va a lesionar el corazón, va a lesionar la piel y va a lesionar el sistema nervioso central. O sea, no quiere decir de que siempre va a lesionar estas cuatro estructuras del organismo. No. La mayor parte de las veces se va a quedar solamente en la artritis. Pocas veces corazón, muy pocas veces cerebro, y la piel tampoco es frecuente y no deja secuelas. Lo que puede dejar secuelas es a nivel de corazón principalmente, que eso es lo que nosotros vamos a estudiar. A nivel de cerebro tampoco deja secuelas definitivas. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de fiebre reumática? Tenemos que saber de que esta enfermedad se presenta principalmente entre los 5 y los 15 años de edad. 2. El diagnóstico es basado en los criterios de Jones y confirmación de infección estreptocócica. Esto quiere decir que no existe un signo ni un síntoma patognomónico ni una prueba patognomónica de la enfermedad. El diagnóstico es clínico basado en estos criterios. Y luego puede afectar la válvula mitral en forma aguda y rara vez lleva a la insuficiencia cardíaca. Ya, aquí podemos decir que puede afectar cualquier válvula en forma aguda, pero lo que quiere decir esto es que afecta principalmente a la válvula mitral, con mayor frecuencia, pero puede afectar cualquier válvula de las 4 válvulas del corazón. La válvula mitral se afecta en mayor proporción, con mayor frecuencia, y puede producir una miocarditis, por consiguiente llevar a una insuficiencia cardíaca. Consideraciones generales. Los signos de fiebre reumática pueden iniciarse de 2 a 3 semanas después de la infección o antes, rara antes de los 4 y después de los 40. Seguimos con la epidemiología. Luego de una infección estreptocócica de la faringe, 2 a 3 semanas después, puede presentarse signos en otras estructuras del organismo, como ser las articulaciones, de fiebre reumática, o en corazón, o en cerebro. Esto entonces es frecuente después de los 4 años y antes de los 40 años. Mientras la persona sea más joven, más frecuente. Entonces, después de los 40 años, es difícil que encontremos una primera crisis, un primer ataque de fiebre reumática. Entonces, vamos a pensar si hay una epidemiología relacionada, pero en general va a ser muy difícil que tengamos fiebre reumática como primera crisis después de los 40. Antes de los 4 años también es poco probable. La carditis y la valvulitis reumática pueden ser de resolución espontánea o llevar a enfermedad valvular lentamente progresiva. Entonces, como una de las estructuras que ataca la fiebre reumática es el corazón, especialmente el endocardio, pero puede ser de que ataque las 3 capas del corazón. Por eso se llama carditis o pancarditis. Pero la lesión se va a quedar más, o va a lesionar, va a producir secuela cuando a nivel del endocardio. Y en el endocardio están las válvulas. Entonces son las válvulas las que van a sufrir los trastornos inflamatorios inicialmente y cicatrizales posteriormente, lo que va a llevar a dar trastornos en la circulación del sistema cardiovascular. Entonces, carditis y valvulitis reumática pueden ser de resolución espontánea y llevar a enfermedad valvular lentamente progresiva.
Quiere decir de que no todas las personas que en forma aguda se enferman de corazón por fiebre reumática van a tener trastornos posteriores crónicos de fiebre reumática, sino es un pequeño porcentaje que queda con secuelas de los procesos inflamatorios por fiebre reumática. La lesión. La lesión típica es una reacción granulomatosa perivascular con vasculitis. Es un proceso inflamatorio que se manifiesta de esta manera. Esa es la lesión típica. Pero ¿por qué se produce esta lesión típica? Eso es lo que ustedes tienen que aprender. La válvula mitral es atacada en el 75-80%, rara vez sola. La tricúspide pulmonar en menos del 5%. Entonces, esta secuencia es definitivamente la que se produce. Válvula mitral la más atacada. 2/3 por lo menos del porcentaje del 100% es la válvula mitral la que está atacada. Luego vienen las otras en menor proporción. ¿Y por qué dice rara vez sola? Porque por la vecindad con la válvula aórtica, muchas veces las dos se lesionan al mismo tiempo. Aquí hay una imagen de las lesiones articulares y de las lesiones de la piel. La lesión articular, como ya vimos en la rodilla, es más de articulaciones grandes. En la piel se producen estas manchas o máculas en la región del tórax y parte del abdomen. Y en las manos pueden aparecer estos nódulos, que vamos a ver más adelante. ¿Cómo diagnosticamos entonces? Dijimos que no existen signos, ni síntomas, ni reacciones de laboratorio patognomónica. Entonces, con la clínica, son los criterios de Jones que nos ayudan a hacer diagnóstico. Y desde este punto de vista, la presencia de dos criterios mayores y uno menor, y uno mayor y dos menores, establece el diagnóstico. Vamos a ver cuáles son los criterios mayores y vamos a ver cuáles son los criterios menores. Esto de acuerdo a la clínica, qué es lo que se presenta. Y eso lo tenemos que interpretar nosotros. Al ver al paciente, tenemos que detectar los diferentes signos. Criterios mayores. La carditis quiere decir una inflamación de las 3 capas del corazón. Más frecuente en niños y adolescentes. Quiere decir que tenemos que esperar que en niños pueda haber una lesión más grande, más amplia de todo el corazón. Los criterios de carditis son cómo entonces sabemos que hay carditis en los niños principalmente. Primero porque va a haber pericarditis y podemos tener, ¿cómo vamos a ver que tienen pericarditis? Que tienen un frote pericárdico, por ejemplo, a la ausculta. 2, cardiomegalia. Y esa cardiomegalia vamos a ver primero a la ausculta, viendo el choque de la punta principalmente, ¿no? Y vamos a verlo en la radiografía del tórax y también en el ecocardiograma, confirmando en el eco de que el corazón se ha dilatado. Y se dilata de forma aguda. Perdón. Entonces, hay una pericarditis, una miocarditis y una endocarditis. Lo que dilata el corazón es la miocarditis, que es el miocardio que se dilata. Luego, podemos tener insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, congestiva o no, o global, por supuesto, ¿no? 4, soplos de regurgitación mitral o aórtica y dilatación por dilatación del anillo valvular con o sin valvulitis. Entonces, estos 4 factores son los que nos indican de que él o la paciente
tienen carditis. Un criterio mayor. ¿Y por qué decimos que hay soplos de regurgitación mitral o aórtica? Porque la válvula mitral o la válvula aórtica se van a inflamar y la dilatación del corazón va a hacer de que estas válvulas no puedan cerrarse bien. Entonces la sangre va a retornar o al ventrículo izquierdo, en cualquiera de las dos, cuando es aórtica, o si no, va a retornar a la aurícula izquierda, en la sístole ventricular. Y en la diástole va a retornar por la aorta al ventrículo izquierdo. Esos son signos de insuficiencia valvular, mitral o aórtica. Otro criterio mayor es el eritema marginal, que son esas manchas que vimos en el tórax y parte del abdomen, eritema marginal. Y nódulos subcutáneos también son esas pápulas que observamos en las imágenes en las manos del paciente. Eritema marginado y nódulos subcutáneos. Son máculas rápidamente crecientes que toman la forma de anillos con centros claros, a veces elevadas, confluentes o no, transitorias o persistentes. Estos son las imágenes del eritema marginado. Quiere decir que son manchas que tienen el centro claro y alrededor, lo que lo limita, es de color enrojecido. Entonces, estos se pueden juntar dentro de su evolución, que no dura mucho tiempo, o pueden permanecer solos. Y van a desaparecer sin dejar ninguna secuela. Otro criterio mayor, la corea de Sydenham. Corea de Sydenham. Aquí hay compromiso del sistema nervioso central. Entonces, los criterios mayores tenemos en la primera, el criterio mayor, compromiso cardíaco. Luego, el segundo criterio, compromiso de la piel. Y el tercer criterio, compromiso del sistema nervioso. Corea de Sydenham. Son movimientos coreoatetóxicos, es decir, movimientos incoordinados que se producen e involuntarios, principalmente de la cara, de la lengua y las extremidades superiores. Y puede ser la única manifestación, o sea, puede que no haya trastorno cardíaco, puede que no haya trastorno a nivel de articulaciones y solamente se observe esa manifestación tipo Corea de Sydenham. Las niñas se afectan más en relación al compromiso cerebral y es rara en adultos. Corea aproximadamente se produciría en el 3% de todos los casos, o sea, cada 100 enfermos, solamente 3 enfermarían. Cuarto criterio mayor, artritis. ¿Cómo es la artritis? Dijimos que hay diferentes tipos de artritis, con diferentes nombres también. La artritis tiene como característica que es una poliartritis. Se afectan varias articulaciones, pero no al mismo tiempo. Se afectan en forma secuencial. Se llama artritis poliartritis migratoria, que afecta secuencialmente las articulaciones grandes. Afecta secuencialmente las articulaciones grandes. O sea, va inflamando una articulación, desaparece ahí después de una semana aproximadamente y aparece en otra. En adultos puede afectarse una sola articulación. Quiere decir de que puede que no sea migratoria en algunas personas, especialmente personas adultas. Y eso ya nos haría confundir con alguna otra patología y necesitamos hacer diagnóstico diferencial. La artritis dura de 1 a 5 semanas. Esa es la evolución que tiene el proceso inflamatorio
de las articulaciones grandes en la fiebre reumática. Dura 1 a 5 semanas y cede sin deformidad residual. Quiere decir de que no deja ninguna secuela. Espontáneamente se va el proceso inflamatorio. La respuesta rápida de esta salicilatos o AINES es característica. Quiere decir de que responde esta artritis muy bien a los antiinflamatorios. Digo inicialmente salicilato porque antes se usaban salicilatos solamente, era aspirina, digamos, ácido acetilsalicílico. Y había una respuesta excelente, solamente que las dosis que se utilizaban eran muy grandes y provocaban otros problemas a nivel de estómago, dando gastritis hasta hemorrágica. Pero con la aparición de los AINES, ya eso se superó. Criterios menores. Los criterios menores pues son síntomas o signos más genéricos que pueden haber en otras patologías, como la fiebre, las poliartralgias, quiere decir dolores articulares, prolongación reversible del intervalo PR. Esta es una alteración que aparece en el electrocardiograma, donde hay un aumento del intervalo PR que ya ustedes conocen. El intervalo PR tiene 0,20 segundos, milisegundos de duración, y si dura más, ya es un bloqueo AB de primer grado. Y que en este caso es reversible. ¿Por qué es reversible? Porque desaparece el proceso inflamatorio agudo en el corazón y vuelve a la normalidad. Velocidad de segmentación globular rápida, BSG. Esto generalmente se presenta en todos los procesos inflamatorios agudos. Evidencia de infección estreptocócica, quiere decir de que hay una faringitis y si se hace un examen de sangre, vamos a constatar de que existen anticuerpos para el estreptococo. O si no, también vamos a tener o vamos a buscar antecedentes de fiebre reumática cuando no tenemos la evidencia de los dos criterios mayores, ¿no? Y tenemos que confirmar con criterios menores. El laboratorio, la velocidad de sedimentación globular es alta, pero es inespecífica. En cualquier enfermedad inflamatoria está elevada. Y lo que sí nos va a demostrar la presencia del estreptococo, no de la fiebre reumática, del estreptococo, de infección estreptocócica, es la antiestreptolicina. Títulos altos indican que hay una infección reciente o aguda de estreptococia. En el 10% de los casos no se puede encontrar una evidencia serológica. En 90% vamos a tener un laboratorio que tenga anticuerpos antiestreptolicina, que es lo que produce el estreptococo cuando está en el organismo produciendo una infección. Diagnóstico diferencial. Perdón, con nuestros criterios clínicos que tenemos que tratar de confirmar si es realmente una fiebre reumática o no. Y para esto tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Uno, con la artritis reumatoide. La artritis reumatoide mayormente es de articulaciones pequeñas, uno de los factores, pero es evidente. Se presenta más en personas mayores. La osteomielitis es un proceso infeccioso de los huesos
que cuando está cerca de, de alguna articulación grande, pues no puede hacer confundir, porque a pesar de ser en una sola articulación, en los adultos se ha dicho de que solo se afectaría frecuentemente una articulación en la fiebre reumática. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la osteomielitis. Porque hay un proceso inflamatorio también, ¿no? Endocarditis. La endocarditis es un proceso inflamatorio y a veces infeccioso del endocardio. Entonces, todo lo que produzca endocarditis, tenemos que hacer la diferencia con la fiebre reumática. Así tenemos la endocarditis infecciosa, por ejemplo, que puede ser por cualquier bacteria. Luego la meningococcemia crónica, o sea, una meningitis, inflamación de las meninges del cerebro, que en este caso, siendo crónica, nos va a dar manifestaciones tipo Corea, nos puede dar. Entonces, tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Y el lupus eritematoso sistémico, que puede afectar el corazón, los riñones y el tejido blanco. Complicaciones. Dijimos que la fiebre reumática, cuando ataca al corazón, no siempre va a dejar secuelas. La mayor parte de las veces se va sin dejar secuelas, así como en las articulaciones. Pero existe un pequeño porcentaje de pacientes que por alguna razón quedan con secuelas que se van a observar en forma crónica. Así tenemos las complicaciones que hay en el corazón y que puede ser en la fase aguda nomás, la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando hay dilatación, cuando hay una miocarditis o una pancarditis, puede haber insuficiencia. Y la insuficiencia también se puede presentar en forma crónica, cuando hay una valvulopatía que queda como secuela. La cardiopatía reumática a largo plazo, que son generalmente las secuelas de las valvulopatías. Y otras complicaciones como arritmias, pericarditis con derrame y neumonitis reumática, que especialmente las arritmias y la pericarditis con derrame son frecuentes. El tratamiento. Medidas generales. Reposo estricto hasta que la temperatura sea normal sin medicamento. O sea, al mismo tiempo que la medicación, se deben tomar estas medidas generales. Reposo. Claro que estamos hablando especialmente cuando hay trastornos cardíacos importantes, insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Reposo estricto de acuerdo a la magnitud de las lesiones que ocasionan la fiebre reumática. ¿Hasta cuándo el reposo? Inclusive cuando hay lesiones en las articulaciones como las rodillas o los tobillos. Hasta que la temperatura sea normal, quiere decir hasta que pase el proceso agudo y que no necesite medicamentos para bajar la temperatura. Cuando también la velocidad de sedimentación globular sea normal y la frecuencia cardíaca en reposo sea menor a 100 por minuto en adultos. Porque hay niños que pueden tener una frecuencia cardíaca mayor de 100, los más pequeños, por ejemplo, de 4 años. Y en el electrocardiograma que vuelva a la línea basal. La línea basal en el sentido de que la línea isoeléctrica a veces se trastorna por el proceso inflamatorio global, ¿no? Y además que desaparezca el bloqueo auriculoventricular del primer grado. Esas son las medidas y las condiciones que tenemos que observar para ver que ha mejorado el paciente. Que hay un retroceso de la enfermedad. Luego, el tratamiento farmacológico es a base de antiinflamatorios y antibióticos. Los antiinflamatorios, como dijimos, inicialmente se daba salicilatos, ya no se usan generalmente, a no ser que no haya AINES.
y que tenían una respuesta buena en general. Aliviaban el dolor y el edema articular. Pero producían tinnitus, vómitos y hemorragia gastrointestinal. Ahora ya casi no se utilizan. Lo que se utilizan son los AINES comunes, como el meloxicam de 15 miligramos en adultos o 7.5 en niños. Una vez al día, el diclofenaco, que se presenta en comprimidos de 50, 100 y 75 miligramos. Hay en ampollas también y en tabletas, que se da una vez al día generalmente. Y luego el ibuprofeno, que se conocen, que viene en cápsulas y en comprimidos, de 400, 600 y 800 miligramos. Esos son los 3 antiinflamatorios que más se utilizan actualmente. Luego, el tratamiento farmacológico que está en base a la penicilina. Y ustedes saben que hay 3 tipos de penicilina: la penicilina sódica, la penicilina procaínica y la penicilina benzatínica. La sódica es una penicilina que se administra vía endovenosa. La procaínica y la benzatínica se administran de forma intramuscular porque tienen componentes para que permanezcan más tiempo en el organismo. Entonces, la penicilina benzatínica es la que más se utiliza, no solamente en la fase aguda, sino más que todo en la fase crónica. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer, y vamos a ver posteriormente, profilaxis para que la enfermedad no retorne y produzca más alteración. Entonces, la penicilina benzatínica viene en ampollas de 600.000, 1.200.000 y 2.400.000 unidades internacionales. Se aplica siempre intramuscular profunda, en la nalga mejor, ¿no? Entonces, también tenemos la penicilina procaínica, que viene en frascos ampolla de 400, 800 y 2 millones de unidades internacionales. Ya la penicilina procaínica Entonces dijimos que la penicilina es el antibiótico ideal
para el estreptococo. Y ahí dijimos que había 3 tipos de penicilina: sódica, procaínica y benzatínica. La que utilizamos más es la benzatínica, especialmente para la profilaxis. Luego, la procaínica a veces sí existiera en el mercado. Entonces, ¿cómo hacer? Para el tratamiento utilizamos penicilina de acuerdo a la edad. Si es un niño menor de 12 años o de 6 años mejor, le damos penicilina 600.000 unidades intramuscular. Si es mayor de 6 años, ya podemos darle 1.200.000. Y en la edad adulta le damos 2.400.000. ¿Cómo se lo damos? En la parte, el tratamiento agudo sería una ampolla hoy, otra después de una semana y otra después de 15 días. Ese es un esquema, no quiere decir que sea el único, ni el mejor. Y después empezaría la profilaxis de la fiebre reumática, porque el que enferma una vez es fácilmente que nuevamente se enferme. Entonces es necesario hacer la profilaxis. Y entonces sería cada mes una ampolla intramuscular. Solamente que uno de los problemas que tiene es que es muy dolorosa, aunque ahora las ampollas vienen ya con un vehículo a base de silocaína. De todas maneras, causa algo de dolor posteriormente por la irritación de los tejidos adyacentes a la inyección. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento farmacológico? Erradicar la infección estreptocócica, eliminar la infección, ¿no? Cuando hay uno de los problemas del tratamiento con penicilina es que hay algunas personas que son alérgicas, no pueden usar penicilina. Entonces, se usaría eritromicina cada 12 horas. Y ahora incluso podemos usar amoxicilina cada 12 horas con ácido clavulánico. El problema es que el tratamiento es largo, especialmente en la profilaxis, me refiero. Y tiene que tomar entonces todos los días la medicación durante, ya vamos a ver cuánto tiempo, pero es largo. No es práctico. La eritromicina no viene en ampollas, es vía oral. Cuando hay alergia en la fase aguda, pues no hay problema. Se puede usar eritromicina o se puede usar amoxicilina. Pero en la fase de profilaxis, ahí sí es un problema. Cuando el antiinflamatorio, el AINE, no causa una mejoría importante, se utilizan los corticoides. El corticoide solamente va también a producir disminución del proceso inflamatorio en las articulaciones principalmente, pero no revierte la enfermedad, especialmente a nivel cardíaco. Se usa la prednisona generalmente, se puede usar cualquier corticoide, pero la prednisona es el corticoide, digamos, base, más antiguo, y alrededor de él se hacen los diferentes cálculos de la acción que tienen los otros en proporción a la prednisona. La prednisona generalmente se da 1 miligramo kg/peso. Se da entonces a 40-60 miligramos vía oral por día, 2 a 4 semanas, o sea, casi un mes. Causa mejoría rápida cuando la respuesta salicilatoria no es buena. ¿Cuál es el problema del corticoide? El problema del corticoide es que después de un mes se tiene que hacer una retirada paulatina, porque si se retira de golpe va a ocasionar problemas a nivel general en el organismo,
¿Por qué? Porque las cápsulas suprarrenales están inhibidas por el corticoide. Y si se lo requiere, va a ocasionar trastornos de tipo disminución o falta de hormonas de la cápsula suprarrenal en el organismo. Bueno, entonces después del tratamiento que se hace de la fase aguda de la enfermedad y para eliminar el estreptococo, hay que hacer la prevención. Y la prevención, como dije antes, es por lo menos por 5 años. Hay otros que exageran y dicen que debe ser por toda la vida o hasta los 40 años. Hay esas 3 situaciones. Sin embargo, es difícil eso en la práctica. Imagínense ponerse penicilina cada mes, tanto tiempo, cuando 5 años es difícil. La gente casi no lo sigue. Más bien que la enfermedad está retirándose. Entonces, especialmente en niños o en adolescentes, es difícil. Bueno, entonces hay que prevenir, sí, de que vuelva otra vez otro ataque de fiebre reumática porque va a ocasionar muchos más problemas, especialmente si en la primera fase, en el primer ataque tuvo trastornos cardíacos. Prevenir la faringitis estreptocócica y episodios recurrentes. Para eso se hace el tratamiento con antibióticos tipo profiláctico. Más común en pacientes con carditis en el episodio inicial y en niños. Es donde más se van a reproducir los ataques. 20% de los cuales presentarán un episodio en 5 años. Las recurrencias no son comunes después de los 5 años. Puede haber, pero no son tan frecuentes. Por eso es que se toma un parámetro de 5 años. Excepto en grupos de alto riesgo, como reclutas, militares y enfermeras, que conviven en lugares cerrados generalmente. En esos va a ser mayor la posibilidad de tener nuevamente un ataque. La prevención de la fiebre reumática recurrente también entonces se hace con la penicilina benzatínica en este caso. Y se da, de acuerdo a la edad, 600.000, 1.200.000 o 2.400.000. Existe una forma de presentación de la penicilina que más la utilizo yo o se utiliza en la fase aguda, no tanto para la fase de profilaxis, porque ahí necesitamos que el medicamento se quede el mayor tiempo posible. Según estudios, son 21 días donde el antibiótico está en una concentración importante en la sangre que permite que la persona no se enferme de otro proceso estreptocócico. Sin embargo, se alarga porque va disminuyendo hasta los 30 días. Bueno, entonces, para la prevención se utiliza penicilina benzatínica y dijimos que para la fase aguda hay una presentación que se llama, donde está una combinación de las 3 penicilinas. La penicilina sódica, procaínica y benzatínica. Entonces, se llama, por ejemplo, la de 1.200.000, se llama presentación 633. 600.000 unidades de benzatínica, 300.000 de procaínica y 300.000 de sódica. Entonces tenemos una acción rápida, una acción mediana y una acción lenta. Y la de 2.400.000, la línea Terbol tiene el Terbosil Forte, por ejemplo, que tiene 1.200.000 de benzatínica, 600.000 de procaínicas y 600.000 de sódica. Más que todo para la fase aguda. Entonces, volvemos a la prevención con la penicilina benzatínica. La penicilina oral no se usa ya. Las sulfonamidas es una opción, la eritromicina y, como dijimos también, la amoxicilina, cuando hay alergia. Bueno, pronóstico. En
episodios iniciales en niños pueden durar meses. O sea, puede haber casos graves que incluso hagan insuficiencia cardíaca, como ya dijimos. Entonces pueden quedarse internados los niños por esa miocarditis durante mucho tiempo. En adultos es menos grave. La tasa de mortalidad inmediata 1 a 2%, que no es tan, o sea, ya no es tan real por los estudios, ¿no? Que deberían hacerse nuevos estudios. La carditis reumática persistente con cardiomegalia, insuficiencia cardíaca y pericarditis implica pronóstico adverso. O sea, es la situación más grave de una fiebre reumática cuando se presenta carditis con cardiomegalia, o sea, con miocarditis, ¿no? Con endocarditis. 30% de los niños así afectados mueren en 10 años luego del ataque inicial. O sea, los que presentan esta complicación, un 30% puede fallecer, pero que tampoco es una estadística nueva. De los niños afectados, el 80% alcanza la vida adulta, 50% con poca limitación de su actividad. Y después de 10 años, la tercera parte de los pacientes tendrá enfermedad valvular detectable. Entonces, después de los 10 años que se van a presentar las complicaciones crónicas, la tercera parte de los pacientes va a tener enfermedad valvular detectable, o sea, va a tener lesiones crónicas. Tercera parte de los pacientes. En adultos, el daño cardíaco residual es menor al 20% y la insuficiencia mitral es la más común, la insuficiencia aórtica más en adultos. Cardiopatía reumática. Hablamos entonces de la fiebre reumática inicial y ahora vamos a hablar de cuáles son las consecuencias en la cardiopatía reumática. Es resultado de ataques simples o repetidos de fiebre reumática. En un solo ataque puede producir una cardiopatía, pero generalmente se produce cuando hay ataques repetidos que producen rigidez y deformidad de las cúspides valvulares. Entonces, ¿cómo ataca la fiebre reumática al corazón? Principalmente ataca a las válvulas, al endocardio. Ataca también al pericardio, al miocardio, pero generalmente estas capas del corazón vuelven a la normalidad la mayor parte de las veces. Entonces, lo que queda son las secuelas del endocardio en las válvulas. Y estas válvulas, como tienen un proceso inflamatorio, y sabemos que todo proceso inflamatorio va a producir posteriormente una cicatrización. Y si es una cicatrización en lugares como la piel, por ejemplo, que no sea la cara, pues no va a tener consecuencias casi, ¿no? Que estéticas. Sin embargo, en una válvula sí va a tener consecuencias porque va a trastornar la función que tiene esa válvula. Entonces, este proceso de cicatrización va a producir rigidez y deformidad de las cúspides valvulares, fusión de las comisuras, o sea, se pegan las comisuras valvulares, o acortamiento y fusión de las cuerdas tendinosas a nivel de la válvula mitral. Hay un proceso inflamatorio de todo el cuerpo o las estructuras valvulares, no solamente a nivel de las valvas, sino también a través o en las cuerdas tendinosas, que se van a cortar, se van a fibrosar. Se deben a estenosis o insuficiencia y frecuentemente coexisten las dos. Entonces, ¿qué produce este proceso de trastorno valvular con la cicatrización? Va a producir estenosis porque se cierra el orificio, se va cerrando, o si no, deja pasar sangre cuando no debe. Ya, no cierra bien. Generalmente se restringe el paso, pero también no se cierra bien. Entonces, tenemos estenosis o insuficiencia.
Esas son las dos consecuencias de este trastorno. Pero generalmente el problema es mixto, mayormente con una de ellas. La válvula mitral sola se afecta en un 50-60%. Ya vimos eso. Y esos porcentajes pueden variar. No importa. Lo importante es que sepamos que la válvula mitral es la que no se afecta. La lesión aórtica pura es menos frecuente. La afección tricuspide se hace solo con enfermedad mitral o aorta en casi 10%. Generalmente, la tricuspide se afecta generalmente cuando hay enfermedad mitral también. Si no, dicen que no se afecta, aunque hay algunos que han encontrado lesión reumática tricuspidea sin lesión mitral. La pulmonar rara vez se afecta. Antecedentes de fiebre reumática solo en 60% de pacientes con cardiopatía reumática. O sea, a largo plazo ya es difícil encontrar los antecedentes o que la gente se recuerde de antecedentes de fiebre reumática. Hasta en 60%. 40% quizás no tiene, no recuerda antecedentes. Primer indicio de patología reumática, soplo. Primer indicio de patología reumática, soplo. Quiere decir de que en la fase crónica el diagnóstico se hace por la detección de los signos cardíacos, de los signos patológicos, y eso lo descubre el médico auscultando. No, el paciente no le va a decir, tengo un soplo en tal válvula, siento que tengo un soplo. No, porque no es subjetivo, es subjetivo, no es objetivo. Entonces, lo objetivo es el examen clínico que hace el médico y descubre un soplo. Entonces, es el primer indicio y es un signo fundamental de la patología valvular. En el examen clínico es importante el diagnóstico de las lesiones valvulares y luego son confirmadas por el ecocardiograma. Entonces, cuando se hace un examen clínico, hay que auscultar corazón. No es necesario ser cardiólogo, simplemente detectar anormalidades. Por consiguiente, ustedes tienen que tener en la cabeza todo lo normal. ¿Cuántos ruidos tiene el corazón normalmente? Sí, saber escuchar cuando hay un soplo, saber escuchar un tercer ruido, un cuarto ruido, eso deben saber. Por lo menos para decir, aquí está auscultando, no es normal. Y buscar causa o mandar al especialista. La cardiopatía reumática, entonces, se debe hacer cuando hay valvulopatías, cuando hay lesiones valvulares, profilaxis de endocarditis con antibióticos. Antes, ¿en qué casos principalmente? Cuando se hacen extracciones dentarias, procedimientos urológicos y quirúrgicos en general, cuando se realizan procedimientos en los orificios naturales. Profilaxis de endocarditis bacteriana en este caso. Hay una endocarditis ya reumática, pero lo que hay que hacer es profilaxis de endocarditis bacteriana. Y es con antibióticos. En la enfermedad valvular mitral, identificar inicio de la fibrilación auricular para anticoagulación. Antes se decía que solamente en la valvulopatía mitral o en la valvulopatía se hacía profilaxis de la fibrilación auricular con anticoagulante. Ahora, todas las fibrilaciones auriculares, independientemente de la causa, se anticoagulan. Todas las fibrilaciones auriculares se anticoagulan. Por supuesto que hay que ver en el paciente particular las contraindicaciones absolutas o relativas para iniciar una anticoagulación. Terminamos fiebre reumática, carditis reumática y vamos a comenzar. Esta es una radiografía de tórax, esta es otra, esta es lateral, esta es posterior anterior, esta también. Este corazón es normal de tamaño, la radiografía no es muy buena,
poco penetrada. Aquí hay una radiografía con corazón relacionado con una patología mitral. Porque, por ejemplo, aquí tiene aparentemente un cuarto arco y aquí aurícula aumentada, aurícula derecha y aurícula izquierda también, porque aquí hay doble contorno. No se ve muy bien, por eso es que no. Esto es un ecocardiograma, esto es una imagen del modo bidimensional, modo M, mejor dicho, unidimensional. No hay bidimensional en estas imágenes. Muy bien, ¿alguna pregunta? Nos falta terminar entonces, de aquí viene valvulopatía mitral, estenosis, y luego también vamos a dar lo que falta de exámenes complementarios y damos el primer examen parcial, que dijimos entonces que va a ser después del receso, inmediatamente después del receso. Quiere decir que el día martes, debe ser 3 o 4 de agosto, damos el examen primer parcial. Y el primer parcial consta de los temas anatomía funcional, insuficiencia cardíaca, exámenes complementarios, no, hipertensión arterial, exámenes complementarios, fiebre reumática, cardiopatía reumática y estenosis mitral. Ese es el primer examen de cardiología. Entonces tienen 2 semanas para estudiar. Si no aprovechan las 2 semanas, bueno, cada uno va a ver qué es lo que sucede posteriormente. Ya debería. He visto que en la práctica he hecho preguntas y no he tenido respuestas que yo pensé que deberían ser ya conocidas. Porque he preguntado insuficiencia cardíaca y no saben cuánto tiempo que pasó una insuficiencia cardíaca. Entonces no hay que esperar días previos al examen porque no van a poder aprender bien. Y los resultados van a ser malos para ustedes. Lo malo es que no asumen las consecuencias posteriormente. Siempre el docente es el culpable cuando se aplaza. Me aplazó el tal, dicen, ¿no? Entonces, tiene todo para estudiar. Preguntas. Doctor, buen día. Una preguntita, doctor. ¿Sí? Diga, Rolando Rivas. Ya, doctor, cuando usted dijo que en la radiografía se veían cuarto arco, ¿a qué se refería con eso, doctor? Ya, eso es algo que vamos a ver cuando llevemos fiebre, cuando llevemos estenosis mitral. Es cuando crece la aurícula izquierda y sabemos de que primero tenemos que saber de que en una radiografía de tórax normal tenemos que saber cuántos arcos hay a la izquierda del corazón y cuántos arcos hay a la derecha. No solamente decir área cardíaca normal de tamaño, sino alguna de las partes del corazón pueden estar aumentadas y no todo el corazón. Entonces tenemos que saber diferenciar cuando está aumentado más el ventrículo izquierdo, cuando está aumentada la arteria pulmonar, cuando está aumentada la arteria aorta. Todo eso tenemos que conocer y eso tienen que leerlo.
Entonces yo le voy a hablar ya de patología. ¿Ya? Ya, doctor. Y cuando decía, Dígame. y cuando decía, doctor, sobre un patrón mixto, o sea, va a haber las dos cosas, ¿no? Va a haber disminución del flujo de sanguíneo normal hacia que llegue al ventrículo izquierdo y también va a haber un reflujo también hacia la aurícula izquierda. Sí. Ambos va a haber, ¿no? Sí. En la mitral, cuando es la mitral, reflujo hacia aurícula izquierda. Cuando es la aorta, reflujo hacia el ventrículo izquierdo. Y cuando hay estenosis aórtica, dijimos que es una de las causas de sobrecarga. ¿De qué tipo? Sobrecarga de presión. Sobrecarga de presión, con las consecuencias que ocasiona la sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo. Ya, doctor, gracias. ¿Ya alguna otra pregunta? Voy a buscar mi lista un ratito. Hoy es 3. A1. Blas Arevilca. Presente, doctor. Borda. Cervantes. Choque. Presente, doctor. Choque. No, Cervantes, doctor. Ya. Colque. Cervantes. Presente. Díaz. Espinosa. Presente, doctor. Holguín. Presente, doctor. Holguín. Casap. Maldonado. Melgar. Presente, Montaño. doctor. Melgar. Sí, Melgar. Montaño. Mundi. Pers. Presente, doctor. Rodríguez. Presente, doctor. Rojas. Chávez. Rojas Virgos. Torrico. Zurita. Presente, doctor Zurita. Muy bien. Vamos con el A2. Doctor, disculpe, no me mencionó. ¿Qué apellido? Rosales. En el A1 Sí. ¿O no? no hay. Es Rodríguez, Rojas, Rojas, y no hay más con Rosales. No hay con R.
A2. Adorno. Aparicio. Presente Aparicio, doctor. Muy bien. Arroyo. Camacho. Claros. Buen día, doctor. Presente Camacho. Muy bien. Claros. Heredia. Presente, doctor. Le Peña. Mamani. Presente, Mariscal. doctor Mamani. Ya. Mariscal. Melgar. Presente, doctor. Porcel. Rivas. Presente Rivas. Muy bien. Rojas. Rosales Cejas. Presente, doctor. Rueda. Suárez. Tejerina. Torres. Iriarte y Torres Mariscal. Suárez presente, doctor. ¿Quién? Suárez. Ya. A3, Aguilar. Choque. Choque presente, doctor. Ya. Colque. Condori. Ya. Estrada. Flores. Presente, doctor Flores. Bueno. Va Galvez. Presente Galvez, doctor. Bien. González. Guzmán. Huanca. Iglesias. López. Presente, doctor López. Muy bien. Montero. Padilla. Rivero. Rodríguez. Romero. Rosales Salazar. Solís. Villagómez. Villegas. Presente, doctor. Villegas. Sí, doctor. Muy bien. El A4. Antesana. Arteaga. Cejas. Cosío. Gutiérrez.